Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, Sí, ¿no? sí, 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 oye. sí. Venga, Sí, se oye, perfecto. sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito antes de comenzar, mientras se han ido incorporando, os habéis ido incorporando poquito a poco. Y como me consta que muchos de vosotros ya habéis estado en otros webinars que organiza CEA Más Empresa, pues os voy a dar inicialmente unas palabras de bienvenida y tampoco me voy a estirar, me voy a extender mucho porque mi interés es en escuchar a Jesús más que escucharme a mí. Uy, uy, ya están abiertos los micrófonos. Voy a ver si pues, soy capaz de cerrarlo desde aquí, silenciar a todos. Me parece que sí que lo he conseguido. Hoy vamos a celebrar un nuevo webinar que, como os digo, bueno, pues están encuadrados dentro del proyecto CEA Más Empresas, que la Federación Onubense de Empresarios, en este caso, desarrolla en colaboración con la CEA y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio, y Universidades de la Junta de Andalucía. Como imagino que ya sabéis, pero nunca está de más el recordarlo, desde la CEA y concretamente desde CEA Más Empresas, pues lo que se intenta es fomentar la cultura emprendedora. Y para ello, las diferentes delegaciones territoriales y, en el caso de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios, pues tiene un servicio de asesoramiento para todo aquel emprendedor que, bueno, pues que tiene una idea de negocio. Desde aquí le ayudamos o le intentamos ayudar y, bueno, en muchos casos, pues esa idea de negocio se convierte en una realidad, no en el 100%, pero sí en muchísimos casos. Además, trabajamos a lo largo del año en la organización de eventos, tanto a nivel de centros educativos, a la misma vez que hacemos para los empresarios, seminarios y jornadas, y todo ello vinculado, bueno, pues a temas de actualidad y vinculado a temas muy relacionados con su actividad empresarial. En esta ocasión, bueno, pues hemos elegido un tema que nunca pasa de moda, que parece que lo sabemos todo, pero si bien hay mucha gente que todavía lo desconoce o, lo que es peor, no se le da la importancia que tiene, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos, no importa, yo dejo el papel encima de la mesa. No, pero tiene importancia. Sí que tiene muchísima importancia y además yo se lo he dicho a Jesús, oye, habla un poquito de las sanciones, porque muchas veces a lo mejor estamos intentando explicar la importancia que tiene, pero hasta que no se saben las sanciones que se están imponiendo por este tema, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. De hecho, Jesús, antes de empezar, me ha dicho que hoy ha salido publicada una sentencia de una entidad financiera que todos conocéis, de hecho no quiero desvelar nada porque Jesús no lo va a decir, y me parece que me ha dicho que unos 6.000 millones o algo por el estilo, una auténtica barbaridad ha sido la sanción, pero eso lo dejo que lo cuente luego. Jesús Fernández, ya lo conocéis y entre muchísimas virtudes, una de las cosas que él nos ha contado es que también ha estado trabajando en la Agencia Estatal de Protección de Datos. Eso me enteró el otro día que me lo comentó. Bueno, pues, no sé, te veo como que has estado muy, 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 muy implicado en este tema y que es mejor que tú para que nos cuente eh, todas estas novedades que nos tienes que decir. Por último, y de cara a todo, bueno, el último no, las últimas cositas y de cara a todos los asistentes, deciros que este webinar va a ser grabado, aunque las imágenes en principio no salen, y que al final del seminario os voy a pasar, al final lo voy a intentar hacer entre mañana y el lunes, un cuestionario. Este cuestionario es muy fácil de rellenar, se pica, pam, pam, y se acabó. Parece una tontería, pero a nosotros nos ayuda muchísimo para mejorar. Y además, os doy la oportunidad y a mí me ayudáis muchísimo cuando además me decís qué otros temas os interesa o os gustaría que hiciéramos un webinar dedicado a ello, porque ya que hacemos las cosas, pues que sepamos que tiene un interés. Deciros que ya os he comentado, os voy a mandar cuestionario, esto va a ser grabado, pediros que los micros estén cerrados, aunque me parece que ya he averiguado dónde está el botoncito para tenerlo cerrado, que de hecho ahora tengo que darle a Jesús paso. Y las preguntas, bueno, pues yo os pediría que se hagan a través del chat y cuando terminemos, nos iremos a la parte de arriba del chat e intentaremos ir solucionando cada una de las preguntas que hayáis hecho a través del mismo. Si os parece, yo me parece que no se me olvida nada. Si se me olvidase, bueno, pues luego como al final vamos a seguir charlando, pues ya os lo comentaría. En este sentido, bueno, la presentación si os lo comentaba, disculparme. El vídeo. Y la presentación se colgará en la página de CEA Más Empresas, en el mismo lugar donde habéis hecho la inscripción. Bien, no obstante, yo no tengo ningún inconveniente a todos los que vais a participar hoy en mandaros el enlace para facilitaros el tenerlo.
Dicho esto, pues busco aquí a Jesús para darle la palabra. Jesús, Jesús, que no te veo. Aquí estás. Aquí estoy, María Luisa. Venga, Ah, perfecto. ¿vale? Te escuchamos. Estupendo. Voy a compartir la presentación. A ver si... Ujú. ¿La veis todo? A ver, un momentito. Exactamente, un momento. Uy. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿Sí? ¿Se ve en mi ordenador? Se sí, ve, sí, exactamente, se ve perfectamente. Sí, ahora se ve, Es- sí. Estupendo. Pues muchas gracias. Digo, ahora para que no se vea. De todas maneras, aunque la presentación la vais a tener disponible, los que ya me conozcáis sabréis que yo no le doy mucha importancia a la presentación, en el sentido de que casi todo lo que voy a poner lo vais a poder encontrar en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, o sea, lo digo desde ya. Lo que sí es interesante, pues, es la interpretación, ¿no? Y el poder compartir experiencias y en este caso, pues yo explicaros un poco también mi punto de vista, ¿no? Pero me disculpo también porque tampoco es yo no soy diseñador gráfico ni mucho menos, ni es una presentación que sea súper bonita. O sea, pondré varias noticias, ¿no? Y poco más, ¿no? Pero como decía, la idea principal es hablar de cuatro o cinco aspectos básicos que tenéis que tener en cuenta para saber si estáis medianamente cumpliendo con la materia de protección de datos o simplemente para que os salte la alarma y os preocupéis, ¿no? Un poquito y digáis, pues esto lo tengo que poner más al día, ¿no? Porque evidentemente en una hora, yo diría en una hora, ni yo que llevo en esto 15 años, os podría decir que soy un experto en esto porque es que la complejidad es, como decía antes María Luisa, es tan transversal y depende tanto de cada sector que por eso al principio de la charla os he preguntado de qué sector, a qué sector pertenecéis cada uno, ¿no? Pues tenemos que adaptarlo según el tipo de sector, según el tipo de actividad, según el tipo de interesados y según al final, como sea nuestra empresa, ¿no? Si estamos hablando de una micropyme, de una pyme o de una gran empresa, ¿de acuerdo? Así que, así que nada, deciros que soy abogado. Comencé mi andadura profesional trabajando en la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2005, donde también tuve la oportunidad de publicar una de las primeras guías que sacó la agencia, que fue la guía para luchar contra el spam. ¿Eh? Y bueno, en la actualidad, pues asesoro a empresas en materia de privacidad y también soy delegado de protección de datos de distintas entidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Y como ya os he dicho al principio y me habéis preguntado, pues también soy colaborador de Canal Sur Radio y todos los lunes y los miércoles me podéis escuchar en la sección del Tiquismiquis del programa del Yuyu, ¿no? Entonces, donde hablamos de temas de protección de datos, temas de cumplimiento normativo menores, riesgo de las aplicaciones móviles y similares. Así que os invito también en el sentido a difundir el cumplimiento en este sentido. Y además es el primer punto del webinar, ¿no? El explicar un poco por qué la importancia de la normativa, porque es la importancia del famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, que tan famoso se hizo en el verano de 2018, porque entraba en vigor el 25 de mayo de 2018, y también de la Ley Orgánica Española, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Española, que a día de hoy la ley actual es también del año 2018, porque adapta ese reglamento europeo y se conoce como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, porque tiene un capítulo específico relacionado con los derechos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, muchas empresas españolas se han tenido que adaptar
a raíz precisamente también de la pandemia, y tenemos el ejemplo clásico de la hostelería, ¿no? Muchas empresas se han tenido que adaptar a la transformación digital de forma urgente a raíz del COVID, ¿no? Y de la pandemia. Y entonces, pues, los estudios son claros al respecto. Aquí os pongo la noticia de expansión, ¿no? Que menos del 25% de las pymes españolas están preparadas para vender por Internet. O sea, muchas empresas creen que por tener una página en Internet o por atender por WhatsApp o por redes sociales, pues ya están inmersas en plena transformación digital. Y para empezar, eso no es así. Evidentemente es un proyecto continuo y es un proyecto 360 grados, pero es que lo más flagrante es que vender, por ejemplo, por Internet es un riesgo, al igual que atender a un cliente por WhatsApp es otro riesgo, al igual que, por ejemplo, tener presencia en redes sociales y publicar, por ejemplo, fotos de los clientes o incluso hacerle fotos a las personas trabajadoras, al personal de nuestra empresa y publicarlas en Internet, en publicarlas en nuestra web, por ejemplo, en la clásica sección de nuestro equipo, pues eso también es un riesgo, porque la empresa no está legitimada como tal hacer ese tratamiento de datos, ¿no? Y además, en consecuencia, como podréis imaginar, si no todas las empresas están preparadas o están adaptadas para operar legítimamente en Internet, os diría que más de la mitad de las empresas que hay, de las pymes y de los autónomos, no cumple, pero no cumple de manera garrafal con la normativa de protección de datos. Muchas empresas se creen que por haber declarado, pues como se hacía antiguamente, unos ficheros en la Agencia de Protección de Datos y tener una copia de ese registro, o por pagar una empresa que le haga la protección de datos y que le haga a lo mejor una visita anual, pues que cumple con la normativa. La protección de datos no es eso. La protección de datos es una evaluación continua y sistemática de los riesgos que tiene nuestra empresa en cuanto a todos los datos personales que tratemos en la misma. Y esto implica un compromiso y implica un estudio continuo. No es una cuestión de que un día le dedico una horita o dos y ya me olvido, o que pago a un profesional para que venga un día y me traiga una montaña de papeles. Eso no es la protección de datos. La protección de datos obliga a estar continuamente revisando los procedimientos y revisando si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. De hecho, eso que se suele escuchar de a mí no me afecta la protección de datos porque no tengo datos sensibles, pues no es así. Evidentemente, en el momento en que nosotros tengamos clientes, vamos a estar trabajando con datos personales de clientes. Evidentemente, el riesgo será menor si nuestros clientes son únicamente personas jurídicas, si son empresas, a si estamos hablando de clientes que sean personas físicas, ¿no? Porque vamos a tener, para empezar, su nombre y sus apellidos, su cuenta corriente, su dirección, su DNI, entonces su cuenta de WhatsApp, por ejemplo, o su cuenta de redes sociales. Entonces, para empezar a saber qué es lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que analizar en nuestra empresa es delimitar cuántos datos personales estamos tratando, ¿no? Y de quién, ¿no? Porque es que la denuncia o el incumplimiento puede venir de cualquier lado, de un cliente insatisfecho, de un trabajador al que no le hemos avisado, por ejemplo, de que le estamos grabando con videovigilancia, o simplemente alguien que entra a preguntar si tenemos un establecimiento y le grabamos con la cámara y no le avisamos con el cartel correspondiente, o si hacemos ahora mismo con el COVID una prueba, hacemos una prueba de una toma de temperatura, avisamos. Entonces, pues, cada una de estas cuestiones puede ser un riesgo que tenemos que tener cubierto en la parte legal, ¿de acuerdo? Y todo esto se basa en lo que denomina el Reglamento Europeo de Protección de Datos la accountability, que fijaos si es algo
extraño para nosotros que no tenemos una traducción directa al español, al castellano. Se habla del compliance, la filosofía del compliance, la filosofía de la responsabilidad activa, que aquellos que seáis juristas o pertenezcáis al mundo del derecho, de la abogacía, si estaréis acostumbrados a los programas de compliance, a los programas de cumplimiento, a los análisis de riesgos, mapa de riesgos para evitar delitos y para que las personas administradoras de una empresa terminen en la cárcel, por ejemplo, con responsabilidad penal, más allá de la responsabilidad civil. Me remito a casos como lo de Magrudis o tantos casos con la carne mechá que afectaba a la salud pública o tantos casos en donde se ha abusado de menores. Entonces, pues, por ejemplo, en temas de colegios, en temas de universidades, en temas de equipos de fútbol, de niños pequeños, o incluso pues con los planes de igualdad, ¿no? Políticas, canales de denuncia, para evitar el acoso laboral y sexual o en temas de blanqueo de capitales. Todo eso son normativas que toda empresa tiene que valorar, si tiene que implementar para evitar delitos y para que los responsables de las empresas no sean condenados por permitir ese tipo de delitos en su empresa. Entonces, pues claro, pues ya dependerá de cada uno, ¿no? Como decía, hay que ver los riesgos en los que tiene nuestra empresa. En el momento que tengamos un trabajador, pues ahí vamos a tener riesgos a la hora de que va a haber que informarle, ¿no? Lo suficiente. Pero a la hora, por ejemplo, de utilizar medios digitales con la transformación digital, pues vamos a tener también una serie de riesgos inherentes. En el momento que decidimos tener una página web, por ejemplo, para anunciar nuestra empresa, pues eso va a suponer un riesgo. Eso va a suponer un riesgo porque vamos a tener que informar a todos los usuarios, vamos a tener que tener esa página web con una seguridad mínima o una seguridad básica, vamos a tener que elegir a un desarrollador web o una empresa que nos mantenga la web que nos ofrezca las garantías necesarias. Entonces, claro, no es algo tan sencillo como que nos manden un presupuesto y que paguemos, sino que la normativa, empezando por la normativa de protección de datos y todas las normativas siguientes a continuación, como la de la ley de servicios de la sociedad de información, tema de consumidores, menores, igualdad, que ya os he dicho, de ciberseguridad o los propios derechos digitales, nos van a exigir como empresarios, como responsables de las empresas, a ser proactivos. No esperar que nos llegue una reclamación o una denuncia, sino a adoptar medidas que aseguren que ante una inspección pues podemos cumplir razonablemente. Lo que no vale es que tengamos una denuncia, tengamos una reclamación, nos llegue el inspector o nos llegue la autoridad, nos pregunte qué hemos hecho y le digamos que es que nosotros no sabemos de esto. O peor aún, que no contestemos al inspector, porque muchas de las sanciones que se han dado en 2020 han sido porque han denunciado pues, a un despacho de abogados, a un administrador de finca, a un concesionario, o sea, todo tipo de empresas y no han contestado cuando le ha llegado el requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Si yo os estoy hablando de que hay que tener una responsabilidad proactiva, que hay que ser consecuente y que hay que demostrar que razonablemente cumplimos, si nos llega una reclamación de la Agencia Española de Protección de Datos o si nos llega una comunicación pidiéndonos explicaciones y no contestamos, pues evidentemente yo creo que no hace falta nada más para demostrar que no estamos atentos a la normativa de protección de datos, ¿de acuerdo? Y ya os digo que bastante de las sanciones han sido precisamente porque las empresas no se han preocupado en contestar cuando un ciudadano, un trabajador o un afectado pues les ha denunciado, ¿vale? También quiero alertaros sobre la falsa creencia de que cumpliendo, o sea, pagando a una empresa, a una consultora de protección de datos, pues se está cumpliendo con la normativa. De hecho, es muy famoso el caso del coste cero, empresas que adaptan, consultoras que adaptan tu empresa a la normativa de protección de datos utilizando los fondos de Fundae, ¿no? La antigua Fundación Tripartita,
que son fondos que están destinados a la formación de los trabajadores. Entonces, tened en cuenta que esas son acciones muy peligrosas y que la propia agencia pues ha condenado y condena, como se puede ver en su página web. Y de hecho, pues a mí muchas de las consultas que me llegan al despacho son precisamente a raíz de empresas que han utilizado los servicios de la formación bonificada para adaptarse a la protección de datos. No se lo han hecho bien, porque este tipo de empresas lo que suelen hacer es un copy-pega de documentos. O sea, da igual que seas una farmacia, da igual que seas una hermandad, da igual que seas un despacho de abogados, todos van a tener la misma documentación. Y evidentemente eso no es compliance y eso no es protección de datos, ¿eh? Lo que obliga la normativa de protección de datos es que cada uno tenga recogida la, tenga recogida la realidad de su empresa. Así que, pero bueno, podéis tener más información en la página web de la agencia. Ya os digo que casi todo lo que voy a decir aquí está disponible de una forma u otra en la web de la Agencia Española de Protección de Datos. Que sepáis que todos los que seáis, bueno, la mayoría, ¿no? Que sois empresas privadas, vuestra autoridad de control va a ser la Agencia Española de Protección de Datos, pero desde 2018 existe el Consejo de Transparencia de Protección de Datos de Andalucía y ese Consejo Andaluz es la Agencia de Protección de Datos para todas las administraciones públicas andaluzas. Es decir, que si estoy trabajando para una administración local, para un ayuntamiento, para una empresa pública de Andalucía, vuestra autoridad de control no va a ser la agencia española, sino que será el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Eso suena algo? ¿No? Bueno. Pues, como señalaba María Luisa al principio, hoy se acaba de publicar, hace escasas horas, se acaba de publicar el récord en multa de la Agencia de Protección de Datos desde que entró en vigor el RGPD en 2018, ¿de acuerdo? Y la multa ha sido de nada más y nada menos de 6 millones de euros a CaixaBank, pues por ceder datos sin legitimación, por no informar convenientemente a sus usuarios, ¿no? Y por hacer perfilados que no cuentan con las debidas garantías. Entonces, pues, evidentemente, no quiero asustaros, es un caso muy específico, también la multa es acorde a lo que factura, como lo hablaba con María Luisa, ¿no? Al principio de la charla. La multa es acorde a lo que factura este banco, en este caso CaixaBank, y no es la primera en este sentido. Ya en diciembre se publicó una multa de 5 millones de euros, que era la que tenía el récord hasta el día de hoy, que se ha publicado esta de la Caixa, de 6 millones. Y la de diciembre de 5 millones era una sanción al BBVA, también por su aplicación móvil. Entonces, pues, daos cuenta la relevancia que están teniendo las sanciones en protección de datos, porque evidentemente las multas que se ponen aquí van para el Estado, ¿no? Solo una gran empresa tiene posibilidad o tiene capacidad de recurrir estas multas. Si a cualquiera de nuestras empresas pues llega una sanción, difícilmente, es más difícil que se pueda recurrir, ¿no? También las sanciones no van a ser de esa cantidad, pero sí es verdad que cada vez pues están llegando sanciones más altas y sobre todo sanciones que no tienen nada que ver con el régimen sancionador que existía antes de 2018, antes con la ley del 99, con la LPD del 99. Otra de las sanciones estrella ha sido varias sanciones a distintas empresas, a distintas entidades, por carecer de un delegado de protección de datos. Y aquí, pues, hablaremos después más detenidamente, pero al final la figura del delegado de protección de datos cada vez es más necesaria, sobre todo en empresas grandes, en empresas que tengan tratamiento masivo de datos, ¿no? Y ya veis, hay que analizar en cada uno de los casos, y es de las primeras cosas que yo pediría que hicierais en vuestras empresas,
que analizaréis, o si vosotros no sois capaces de llevar ese análisis a cabo, que encargaseis un informe sobre si vuestra empresa realmente está obligada a tener un delegado de protección de datos o no, y si en caso de que no está obligada, sí sería recomendable que tuviera un delegado de protección de datos o no haría falta tener un delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? Las sanciones que se han puesto en 2020 pues han sido de 50.000 euros a la empresa con seguridad por no disponer de un delegado de protección de datos y de 25.000 euros a Globo, a la aplicación Globo, por no disponer de un delegado de protección de datos, ¿vale? Y estas sanciones no es porque la agencia haya inspeccionado porque sí, sino estas sanciones pues han salido a la luz porque un usuario, un cliente de estas empresas o un afectado por el trabajo de estas empresas, pues directamente ha denunciado a la autoridad de control. Entonces, pues, esto es en el sector privado y en el sector público se han dado casos como por ejemplo el del Ayuntamiento de Sevilla, que fue denunciado por no tener un delegado de protección de datos, que al ser ayuntamiento pues está obligado. Se le abrió un procedimiento sancionador, pero como las administraciones públicas no tienen sanción económica, al contrario que las entidades privadas, pues no se le multó, no se le impuso una multa, pero sí, evidentemente, se le estableció un incumplimiento flagrante, ¿no? Y después, otras de las multas más una de las multas más claras, una de las multas más recurrentes que ya venían de 2019, son las multas por el incumplimiento en las políticas de cookies. Y aquí, si os dais una vuelta por las redes, por internet, por la telaraña mundial digital, os daréis cuenta que la mayoría de las fórmulas que utilizan las páginas web para informar sobre las cookies están mal. Yo sé que es un tema aburrido, yo sé que es un tema que incluso el usuario medio no entiende, pero estamos obligados a hacerlo bien. Iberia ha sido la última compañía en 2020 en tener una sanción importante por tema de cookies, ¿no? Y la sanción ha sido de 30.000 euros. Entonces, pues claro, ¿qué ocurre normalmente? Pues que cuando se instalan cookies, no se pide consentimiento del usuario o las cookies se instalan antes de que el usuario dé su consentimiento o no se informa adecuadamente o no se da la opción de rechazar las cookies, ¿no? Entonces, pues, esto es algo que ocurre en muchísimas ocasiones y no hay más sanciones porque la gente no denuncia. Porque si denunciaran, os digo que el 90% de las webs a día de hoy no cumplen, ¿de acuerdo? Aquí sí os pongo dos sanciones que sí se corresponde más a lo que puede ser una pyme o una micropyme. Os pongo el caso de La Casa Comprometida, que era una tienda. Vosotros me habéis dicho por ahí que varios de vosotros tenéis una tienda online, ¿no? Pues, por ejemplo, pues por no cumplir con la normativa de cookies, por tener un aviso de cookies generalista que no cumple con la normativa, el clásico aviso que te dice utilizamos cookies para mejorar la experiencia de usuario. Bueno, pues eso no sirve. Eso incumple con la norma. O utilizamos cookies, acepte aquí las cookies y no da la opción de rechazar. Pues por no informar bien, como hacía esta tienda, y por no dar la opción de modificar las cookies o rechazarlas, tuvieron una sanción de 3.000 euros. ¿De acuerdo? La casa de comprometida. El procedimiento sancionador 116 de 2020. ¿Vale? Otra sanción que también es muy, muy, muy interesante es la sanción a la empresa Miguel Ibáñez Bezanilla, una SL, y se le multa con 3.000 euros y en este caso la multa es por no informar adecuadamente sobre las cookies ni dar la posibilidad de rechazarlas, con lo cual la multa por eso sería 1.000 euros. Se le sanciona por no disponer de la política de privacidad actualizada en la página web. Si os metéis en muchas políticas de privacidad de página web, veréis que hacen referencia a la ley 15/99. Error, ya hay que hablar del RGPD y hay que hablar de la LOPD-GDD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018. Y además, y aquí es donde radica lo más interesante, porque si miráis en la página web de la agencia,
estas sanciones de 1.000, 2.000, 3.000 euros, 5.000 euros por poner mal el aviso de cookies o por no tener una política de privacidad clara y sencilla para el usuario. Una novedad ha sido el multar a la empresa esta, Miguel Ibáñez Bezanilla, por no tener un protocolo de seguridad HTTPS, ¿de acuerdo? Entonces, eso es compliance digital, como decía al principio. Ya no vale simplemente con revisar los textos legales, ya no vale simplemente con mirar el tema de las cookies, sino que según la Agencia de Protección de Datos, pues en el momento en el que estamos tratando datos personales de usuarios o de contactos, nuestra página web tiene que tener un certificado HTTPS. Entonces, pues, eso, por ejemplo, es algo fundamental que en una auditoría, pues, se tiene, es de las primeras cosas y más sencillas que se puede revisar. ¿Tengo página web? Pues es un riesgo, ¿no? ¿Mi página web tiene política de privacidad? Bien. ¿Que no la tiene? Mal. Bien. ¿Tiene política de privacidad? ¿La política de privacidad está actualizada? Estupendo. ¿Tiene cookies? Pues si tiene cookies, ¿cuál es la política de cookies? ¿La política de cookies está bien insertada? ¿Se habla realmente de las cookies que se instalan a la página web? Y tienen HTTPS, o sea, cuando me conecto a la página web lo que tengo que escribir me sale HTTPS o no. Entonces, pues, todo esto son incumplimientos, todo esto son auditorías, revisiones que el delegado de protección de datos o el coordinador de protección de datos en la empresa tiene que hacer o está obligado a hacer, ¿no? Fehacientemente. Seguro que muchos de vosotros me empezaréis a preguntar en el chat, que no puedo ver, me empezaréis a preguntar, bueno, Jesús, ¿me puedes dar un modelo de política de privacidad? ¿Me puede dar un modelo de cookies? Vamos a ver. Modelo de cookies hay cientos y cientos en Internet, ¿de acuerdo? Pero el compliance lo que implica es que tú adaptes tus tratamientos a la realidad de tu empresa. Os lo explico esto con el ejemplo de las cookies, por ejemplo. De nada sirve que yo os dé un modelo de plantilla de cookies si después vosotros no ponéis realmente las cookies que se instalan en el ordenador del usuario que visita vuestra página web. De nada sirve que yo os dé un modelo de cláusula de protección de datos si vosotros no sabéis qué tratamientos tenéis, a quién os dirigís, durante cuánto tiempo vais a guardar la información de los datos personales, o dónde se pueden ejecutar los derechos ARCO. Entonces, muchas de las sanciones como estas, pues vienen precisamente de corta y pega de plantilla, que son los documentos que suelen proporcionar las empresas que os decía, las consultoras que utilizan el coste cero para asesorar en materia de protección de datos. Entonces, siendo muy sinceros, hay herramientas en la página web de la agencia. En la página web de la agencia te dan algunos modelos, entonces ir a la página web de la agencia, pero que esto es como Hacienda. O sea, Hacienda, te metes en la página web y te puede proporcionar un borrador de tu renta, por ejemplo, pero que eso no implica que ese borrador esté bien, sino que nosotros, los titulares de ese borrador, las personas físicas responsables, tenemos la obligación de verificar que los datos son reales, que los datos son completos y que no engañamos, porque si no, ¿qué ocurre? Que nos llega una multa, ¿verdad? Pues con esto es exactamente igual. Entonces, tenéis que huir de las plantillas, tenéis que huir de los modelos, o una de dos. O os estudiáis todas las guías, todas las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos, o la recomendación es que contratéis a un profesional de la privacidad, a una empresa que realmente pues tenga los conocimientos necesarios para ayudaros en el cumplimiento normativo. Porque si no, el régimen de sanciones actual con la normativa de protección de datos es más justo que el que había con la ley del 99. ¿Por qué? Porque a lo mejor con la ley del 99, por tener cámaras de videovigilancia apuntando a la calle, multaban a una pyme con 1.000 euros. Pero es que a lo mejor denunciaban al Corte Inglés por tener cámara mirando a la calle y también lo multaban con 1.000 euros. Entonces, claro, 1.000 euros para una SL no es lo mismo que para un Corte Inglés. A la SL, evidentemente, o un autónomo
le genera un mayor perjuicio económico. Sin embargo, a día de hoy, con el RGPD, las sanciones van a ir en función de la facturación de la empresa. ¿Que facturáis más? La sanción será mayor. ¿Que facturáis menos? La sanción será mayor. Así de claro. Por eso, en el tema de la banca, hemos visto que la sanción ha sido de 5 millones para el BBVA y 6 millones para el CaixaBank, porque ha ido en función de la facturación que han tenido estas empresas en los años anteriores, ¿no? Evidentemente, la sanción va a ser de dos tramos, ¿no? No es lo mismo que tengamos un incumplimiento si tratamos, por ejemplo, datos de salud o datos sensibles. Imaginaos un médico, un centro médico. Imaginaos, por ejemplo, que se filtren datos de prevención de riesgos laborales, de vigilancia de la salud, de una hermandad. Allí, pues, la cuantía será de hasta 20 millones de euros o hasta el 4% de lo que factura el negocio. En caso de que no estemos hablando de datos sensibles, sino que sean datos no sensibles, como el nombre, apellido, la dirección del correo electrónico, pues la agravación de la sanción será hasta el 2% de la facturación del negocio o hasta los 10 millones de euros. Entonces, hagan ustedes sus valoraciones y analicen cuánto deberían invertir en protección de datos, porque evidentemente si el asesoramiento en materia de protección de datos les cuesta a ustedes 50 euros, como me he encontrado en muchas ocasiones, no, es que a mí la protección de datos me la hace una empresa y me cobra 50 euros al año. Pero oiga, usted tiene 200 trabajadores, usted tiene videovigilancia por todos lados, usted tiene 10.000 seguidores en Facebook, usted vende por WhatsApp, la multa, si tiene ese volumen de negocio o ese volumen de tratamiento, la multa va a ser mucho más que 50 euros, ¿de acuerdo? Entonces, pues, tenemos que sensibilizarnos en ese tema. Las obligaciones básicas, ya he dicho las multas más comunes o más novedosas. Evidentemente, están las multas clásicas desde hace 20 años, ¿no? De, por ejemplo, mandar un correo sin copia oculta a múltiples destinatarios. Nos podemos encontrar con multas de 5.000, 6.000, 8.000 euros. Multas por no destruir la documentación convenientemente. Recuerdo ahora mismo una multa a un administrador de fincas por reutilizar folios con datos de los comuneros, con datos de los propietarios de vivienda y imprimir ahí las actas de nuevas juntas de las comunidades de propietarios. Evidentemente, al denunciar uno de los vecinos, pues sanción de X mil euros a la abogada barra administradora de finca. ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, como decía, hay que tener 6 puntos muy claros. Tenéis que analizar si podéis dar respuesta a estos 6 puntos que os señalo a continuación y que además que los publica la propia Agencia Española de Protección de Datos. ¿De acuerdo? El primer punto es que tengáis claro si en vuestra empresa estáis obligados a designar un delegado de protección de datos o no. Ya os he dicho, a día de hoy, desde 2018, ya tendríais que saberlo. Si no lo sabéis, analizarlo. Si no lo sabéis analizar, contratad a un profesional de la privacidad simplemente para que os haga el análisis de sí o no o por qué, o por qué debería ser a lo mejor recomendable. Y si no estáis obligados a tener un delegado de protección de datos, porque por ejemplo, a lo mejor, oye, yo siempre pongo el caso de la panadería, ¿no? Una panadería que simplemente apunta el nombre y apellido a algunos clientes para guardarle el pan, eso no tiene apenas riesgo, no es riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, pues la panadería, por ejemplo, pues no está obligada a designar a un delegado de protección de datos. Pero en el momento en el que hablamos de dos médicos que sean, por ejemplo, autónomos, que se unan para montar un centro de salud y que contraten a personal laboral, pues evidentemente ahí sí van a estar obligados a disponer de un delegado de protección de datos. Delegado de protección de datos que tiene que tener conocimiento jurídico, con lo cual es recomendable que sea abogado y también tiene que demostrar que tiene conocimientos y solvencias en protección de datos. Con lo cual, lo que no se puede hacer, que también se hace mucho, es que yo nombro a la persona que está en la administración, la nombro delegado de protección de datos, ¿vale? O a la persona de recursos humanos, la nombro delegado de protección de datos.
O peor aún, lo que se hace en la mayoría de las ocasiones. Al informático, la persona que lleva informática, la nombro delegado de protección de datos. Eso no se puede hacer. De hecho, se esperan sanciones por ese tipo de nombramientos en este año. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de personas no tiene la formación y la cualificación necesaria, en el sentido de que, en principio, ya os he dicho, debería tener conocimientos en derecho, ¿de acuerdo? Que eso lo dice el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, con lo cual un perfil jurídico sería lo ideal, pero además demostrar que tiene conocimientos en protección de datos, ya sea a través de la certificación, ya sea a través de acciones específicas o experiencia demostrada y constatable, porque eso lo puede pedir la agencia y lo está pidiendo ya la Agencia de Protección de Datos. Y en segundo lugar, normalmente el que se nombre el informático, por ejemplo, que es el caso más común, va a generar un conflicto de intereses. Si yo soy informático y a la vez soy la persona que lleva la protección de datos, cuando haga la auditoría de seguridad, lo normal es que diga que desde el punto de vista de la informática la protección de datos está bien y que desde el punto de vista legal las medidas de seguridad son adecuadas. Eso genera un conflicto de intereses. Entonces, a la hora de emitir las valoraciones, el delegado de protección de datos no podría ser objetivo, que es una de las obligaciones básicas, que el delegado de protección de datos sea objetivo, sea imparcial, sea independiente, como un auditor de cuentas. ¿De acuerdo? Evidentemente, el delegado de protección de datos puede ser tanto un externo a la organización como un interno. Ahora bien, el problema es que si decidimos tener a una persona interna de la organización, pues a ver cómo demostramos que esa persona es independiente y no está sujeta a las directrices, ¿de acuerdo? De la empresa, de los superiores de la empresa, ¿vale? En el caso de que la empresa estime que no necesita nombrar un delegado de protección de datos en ningún caso y que tampoco le merece la pena o no recomendable, pues identificar a la persona que va a llevar la adaptación. ¿Quién es el coordinador de protección de datos? ¿Vale? Pues ese punto es fundamental, porque todos los puntos que vienen a continuación, ¿quién los va a supervisar? Pues el delegado de protección de datos o el coordinador de protección de datos. Por eso, cuando llegan las empresas y piden una plantilla para el correo electrónico, una plantilla para los clientes, una plantilla para las cookies, normalmente el uso de plantillas no cumple con la normativa porque lo tendrá que adaptar a la realidad de la empresa. A lo mejor una empresa, os pongo el ejemplo de las cookies, ¿no? Utiliza 2 cookies y a lo mejor otra empresa, como también me he encontrado muchas veces, instala 120 cookies en el navegador, ¿vale? O a lo mejor, me voy a otro caso, ¿no? A lo mejor una empresa pone cámaras de videovigilancia y solo las usa para seguridad de las instalaciones. Oye, por si roba. Pero es que a lo mejor llega otra empresa y la utiliza para el control horario, para saber cuándo llegan los trabajadores al trabajo, si cumplen con su hora, ¿de acuerdo? Y cumplen también con la normativa del control horario. O también empresas que utilizan la videovigilancia ya para control laboral, para saber en temas de hostelería, en temas de bares, por ejemplo, si los trabajadores pues cogen dinero de la caja registradora sin dejarlo registrado, por ejemplo. Entonces, daos cuenta que la casuística al final es muy variada y tiene que ser el coordinador de la protección de datos quien dictamine cómo se tiene que informar, cómo se tienen que hacer los tratamientos o cómo, o si es viable o no. Yo, por ejemplo, en los últimos días estoy echando para atrás muchos controles de trabajadores por huella dactilar, porque la huella dactilar es muy arriesgado, muy peligroso y para empresas de menos de 50 trabajadores, pues no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Y esto lo dice la propia Agencia de Protección de Datos. Pues una vez que sabemos si tenemos el delegado de protección de datos o no, el coordinador, lo segundo es tener un registro de tratamientos, un registro de actividad de tratamiento, saber cuántos datos manejamos en nuestra empresa, si tenemos datos de clientes, si tenemos datos de proveedores, si tenemos datos de menores, si tenemos datos, por ejemplo, de usuarios, de videovigilados, entonces de contactos en redes sociales. Entonces, eso dependerá de la actividad que lleve a cabo cada una de las empresas, ¿no? Y esto era lo que antiguamente se conocía como el registro de ficheros, que había que notificar a la Agencia de Protección de Datos. Esto desde mayo de 2018 ya no hay que notificar a la agencia, sino que es un registro interno
que tiene que tener sellado y firmado, o por lo menos evidenciado, la empresa para cuando lo requiera la autoridad de control correspondiente. ¿De acuerdo? A raíz del registro de actividades, pues lo suyo es tener un análisis de riesgo de cada actividad, ¿no? Oye, pues no tener el mismo riesgo un cliente si yo vendo pan a, por ejemplo, un cliente si yo soy una parafarmacia o un cliente si soy un médico que será un paciente. Pues evidentemente trataré datos más sensibles en un caso que en otro. O si, por ejemplo, algo tan sencillo como que yo a mis clientes también los atiendo por WhatsApp, como decía. WhatsApp es muy peligroso y WhatsApp ha cambiado las condiciones y WhatsApp no cumple del todo bien con la normativa de protección de datos. Bueno, pues eso es un riesgo que el delegado de protección de datos pues tiene que valorar, ¿vale? Porque a lo mejor no es lo más recomendable utilizar el WhatsApp o a lo mejor hay que utilizar un WhatsApp Business, ¿no? En cuarto lugar, saber las medidas de seguridad según los riesgos que tenga cada actividad. Pues saber cómo destruyo la documentación, saber si tengo que tener las contraseñas, saber qué documentación tiene que estar bajo candado o no, saber si la información tiene que estar, por ejemplo, cifrada, delimitar cuáles personas pueden acceder a qué información, ¿de acuerdo? Y esto es muy relacionado con el punto 5, que es el de la notificación de la brecha de seguridad. Y es que en el momento que exista una brecha de seguridad, pues en nuestra empresa nos roban un ordenador, se va un trabajador y se lleva información de los clientes, nos hackean la página web, sufrimos un, una ciberestafa, un hackeo, pues cualquier cosa de estas puede ser una brecha de seguridad. No hay una lista de brechas de seguridad, sino que la empresa, el delegado de protección de datos, tiene que identificar cuándo viene una brecha de seguridad. Y la brecha de seguridad estamos obligados a notificarla a la Agencia de Protección de Datos o al Consejo de Transparencia de Andalucía, si son administraciones públicas, en un plazo máximo de 72 horas, ¿vale? Entonces, pues claro, esto de que yo pierda, por ejemplo, como me ha pasado en un colegio que pierde un pendrive con fotos de niños, pues hay que notificar a la agencia en un plazo máximo de 72 horas. Si no lo notificas, porque la agencia comprende que puede, o sea, la seguridad absoluta no existe, ¿eh? Pero tienes que intentar remediarlo, tienes que intentar poner remedio. Si no lo notificas en 72 horas, pues evidentemente vas a tener más posibilidades de que te pongan una multa a que si lo notificas y explicas las razones y explicas qué medida vas a proponer para que eso no vuelva a ocurrir, ¿vale? Pues entonces ahí puedes escaparte de la sanción o de la multa, ¿de acuerdo? Y en último lugar, y esto solo para empresas grandes, que a muchos de vosotros no os hará falta, pero claro, habrá que verlo, de los análisis de riesgos, pues habrá que realizar un informe jurídico y con lo que se conoce como las PIAs, las Privacy Impact Assessment, que son la evaluación de impacto en la protección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo os quedáis? Había dicho los 6 puntos básicos para saber si estáis haciendo bien la protección de datos o no. Aquellos que tengáis contratada la protección de datos, revisad si tenéis esos puntos. Revisad sobre todo el registro de actividad de tratamientos, que para mí es el pilar del cumplimiento, porque ahí sabremos si tenemos clientes, si tenemos proveedores, si tenemos una asesoría laboral que nos lleve la contabilidad, si tenemos firmados los contratos con esa asesoría y se recogen esos tratamientos. Si tenemos una asesoría laboral, pues igual, ¿no? Si tenemos un contrato que recoja la confidencialidad de las nóminas. O si tenemos videovigilancia, por ejemplo, el contrato firmado con la empresa de videovigilancia, ¿no? O si tenemos contratado a un community manager o una empresa que nos desarrolle la web o un informático, pues saber a qué tratamientos están accediendo, ¿no? Entonces, pues, daos cuenta que los tratamientos dependerán de los datos que estén manejando en vuestra empresa. Porque yo ahora mismo os paso un modelo de registro de tratamiento, por ejemplo, como este, cliente, personal, candidatos. Si vosotros no aceptáis currículum, no tendréis tratamiento de candidato. O si vosotros no tenéis cámara de videovigilancia, no tendréis el tratamiento de videovigilancia, ¿vale? Entonces, pues, hay que saber qué tratamientos hay y qué finalidades se les da a cada uno de los tratamientos, ¿no? Y aquí os pongo, por ejemplo, pues un ejemplo de lo que tiene que ser
un tratamiento básico de clientes, como si fuera pues yo como empresa, saber qué finalidad tiene el tratamiento y saber cuáles son las medidas de seguridad, los plazos de conservación, las sesiones correspondientes, que evidentemente pues en una hora no se puede explicar, pero que existen guías de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Al igual que si tenéis una brecha de seguridad, existe una herramienta desde hace un par de meses en la página web de la Agencia de Protección de Datos para notificar la brecha de seguridad, pero es que además, si por ejemplo hay brechas de seguridad que realmente no causan un impacto en los afectados, ¿no? Pues a lo mejor no hacen falta comunicar a la agencia, simplemente tenemos que llevar un registro interno. Y si no tenemos claro si esa brecha de seguridad la tenemos que comunicar a la agencia o no, pues podemos utilizar esta aplicación, el Comunica Brecha RGPD, que haciendo análisis, rellenando ese análisis, pues nos dirá si estamos obligados a comunicar esa brecha a la Agencia de Protección de Datos o no. Y una vez que hemos hecho todo eso que os he contado, es cuando hay que adaptar las cláusulas, los formularios, ver si se responde a las personas, a los interesados en sus derechos, derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, etcétera. Valorar si los proveedores que tenemos, los encargados de tratamiento que tenemos, cumplen con la normativa, porque si no cumplen, deberíamos de contratar a otro proveedor. Por ejemplo, si la asesoría laboral que tenemos no cumple con la protección de datos, pues por ley deberíamos contratar a otra que cumpla. O si la empresa que nos lleva la informática no cumple, deberíamos de contratar a otra que cumpla. Y esto se hace, pues, haciéndole firmar el contrato de encargado de tratamiento y pidiéndole garantías, ¿no? Y después que cada entidad tenga una política de privacidad que esté adaptada a la empresa, que no sea un copia y pega, sino que realmente responda a la realidad de cada uno de vosotros, ¿no? Porque así la única forma de cumplir será porque la empresa disponga de una política real, no una copia de la competencia del vecino, y porque además eso implicará una formación y una concienciación a todo el personal, a todos los empleados de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, daos cuenta que fácil no es. Fácil no es. Ahora, tampoco es imposible. Lo que hay que dedicarle es tiempo. Y le podemos dedicar tiempo, como ya os he dicho, buscando en las herramientas gratuitas que nos ofrece la Agencia Española de Protección de Datos. Ahí ves en la página web, en la parte de guías herramientas, está el apartado de herramientas y ahí vais a encontrar lo que os he dicho, ¿no? Pues el Facilita RGPD, que os permite como pyme hacer un registro de tratamientos básico, el informe RGPD para hacer consultas de la agencia, el Gestiona IPD para hacer los riesgos y las evaluaciones de impacto y si sois emprendedores, por ejemplo, y aquí pues esto también se lo señalo a la compañera Andalucía Emprende, para empezar, si eres un emprendedor, una startup que está empezando, que quiere hacer un análisis de riesgos básico para comenzar, pues se puede utilizar también esta herramienta que es el Facilita Emprende, ¿vale? Y entonces, pues bueno, además de todas estas aplicaciones, la agencia está publicando continuamente distintas guías. Ahora mismo yo creo que la más importante o la más descargada es la guía sobre el uso de las cookies, ¿de acuerdo? Pero fijaos bien que os bajéis la guía más actualizada, porque hay mucha gente que se baja una guía, que busca por internet, vale, tengo esta guía, venga, ya me sirve. Por ejemplo, la guía que os pongo aquí, la guía que os pongo en la foto, es de noviembre de 2019, ¿no? Pues que sepáis que esa guía ya está desactualizada. Hay una guía posterior que es la guía de julio de 2020, donde hacen más aclaraciones sobre las cookies, con lo de aceptar o rechazar o, por ejemplo, prohibir los muros de cookies, que tú entres a una página web y que no veas nada de la web y hasta que no aceptes el muro que te viene ahí la parrafada, no te dejen ver la página web. Bueno, pues eso ya está prohibido en la edición de 2020 de la guía de cookies, ¿vale? Así que con eso os digo que tenéis que estar muy atentos a que la documentación que manejéis sea la que esté más actualizada y que sea la más reciente, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, en el tema de cookies, tenéis que tener muy claro que las cookies no se pueden instalar hasta que la persona no da el consentimiento, ¿vale?
Y después pues también recomiendo que visitéis la página web del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el sentido que dan muchas recomendaciones en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad, de reuniones en el trabajo, en el tema de VPN, de usuarios, de contraseñas, de wifi y también incluso pues de reuniones virtuales que estamos viviendo como ahora mismo, ¿no? De reuniones presenciales, en el sentido de recomendaciones básicas, como que tienes que tener la aplicación siempre actualizada, que no manden los enlaces una semana antes, como hace mucha gente, y después se encuentra que se utiliza ese enlace de personas no deseadas, ¿eh? Y después que intenta siempre poner nicknames, ¿no? O no acepte llamadas de desconocidos. Entonces, pues bueno, pues esas son básicamente las recomendaciones que os quería hacer, que visitéis siempre la página web de la agencia. Y ahora si queréis, pues a ver qué me dice María Luisa y revisitamos. A ver, María Luisa ha vuelto. así me gusta. Y Venga, a ver qué preguntas tiene la gente. pues muy ¿Vale? bien, esto lo tenía aquí. Mira, la primera era la siguiente. Dice, buenas tardes, llevo pocos meses, bueno, te digo que es de Siré, ¿no? Dice que ¿Vale? lleva pocos meses como autónoma y ella dice, oye, ¿debo de informar a la Agencia Estatal de Protección de Datos? No. Esto fue al Vamos a ver. inicio Bueno, de... Cuenta. sí, sí, nada más pone eso, si le puedo informar. Sí, sí, que sí, ella dice que lleva muy poquitos meses como autónoma y que sí debe de informar a la Agencia Estatal de Protección de Datos. De que ha empezado su actividad como autónoma, ¿no? Exacto. Entiendo a qué se refiere. Eso no hay que notificarlo. Eso que ya no es como antes, 2018, que había que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos si tenías clientes, si tenías proveedores, ¿no? Era lo bueno, lo que ahora es el registro de tratamiento, pues antes se consideraba que había que notificar los ficheros. Pues a día de hoy no hay que notificar nada salvo las brechas de seguridad que puedas tener, ¿eh? Si pierdes un pendrive con información de tus clientes, imagínate, con cuentas corrientes, por ejemplo. Si eres fotógrafa, y pierdes el pendrive con fotos de tus, bueno, la foto que le haya hecho tus clientes, por ejemplo, ¿no? O cosas que no te había dado cuenta, se me viene a la cabeza también una sanción de este año, un fotógrafo, hablando de fotógrafo, fotógrafo que tenía la foto que había hecho de los niños de comunión, como sabemos que han hecho los fotógrafos toda la vida de Dios, y padre del niño que denuncia al fotógrafo porque el padre dice que no le ha dado permiso al fotógrafo para que en su establecimiento, en su escaparate, ponga la foto de su hijo vestido de comunión, ¿no? Entonces, pues bueno, el fotógrafo no hace nada y recibe pues una sanción de unos 2.000 euros por no poder acreditar el consentimiento y por no haber notificado esa brecha de seguridad. Entonces, lo que hay que notificar a la agencia es la brecha de seguridad y las proposiciones, las propuestas que haces para que no vuelva a ocurrir eso, ¿eh? Entonces, en el caso del fotógrafo del establecimiento, un ejemplo puede ser, mira, me ha pasado esto, no me he dado cuenta, a partir de ahora, de todas las fotos que suba, de todos los interesados, voy a pedirle consentimiento en una cláusula, para poner su foto en el escaparate. ¿De acuerdo? ¿Mm? Pues Entiendo que tengo que, perdona, entiendo que tengo que esperar una denuncia, ¿no? Porque muchas veces no se saben las cosas hasta que no viene alguien, porque no por mala praxis, ¿no? Bueno, en el sentido no con intención, sino que a veces pues se nos pueden escapar pequeños detalles y solo a través de ahí es cuando, ¿no? Una como que reacciona o como tú bien dices, Jesús, digamos, debemos de comunicarlo en ese sentido, ¿no? Yo te recomiendo comunicarlo, independientemente de que te denuncien o no. ¿Por qué? Porque si te denuncian, una de las pruebas irrefutables que tú vas a tener es la de haber notificado la brecha de seguridad y el haberte propuesto medidas para que eso no vuelva a ocurrir, ¿vale? Y ese es el enfoque práctico del RGPD, que os decía el compliance, que no tenemos una traducción en español. La idea no es esperar a que me denuncien, sino la idea es adoptar medidas razonables antes de que venga la inspección de la agencia, ¿vale? O antes de que venga el problema. Por eso esto es la mejora continua, pero la mejora real. Y por eso, como os decía, os insistía tanto en el que os olvidé del copy-pega, porque al final va a depender del modus operandi de cada empresa, ¿vale?
Entonces, en el momento en que detectéis algo que pueda suponer una brecha de seguridad, comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos, guardaros el recibí, guardaros el justificante de haber enviado la brecha, haber notificado la brecha de seguridad. Por si os denuncian, pues una de las pruebas de las que vamos a disponer, pues es la comunicación de esa brecha de seguridad a la agencia. ¿Vale? Estupendo, gracias, Jesús. Nada, nosotros. Jesús, la siguiente consulta nos la hace Carlos y la verdad es que no entiendo muy bien, pero A ver. deduzco que al final lo que te pide es que dé algún tipo de ejemplos de cómo no se cumple con la protección de datos. Pues mira, no sé, a ver qué sector. El de las cookies yo creo que he explicado que es algo muy, muy típico, ¿no? De los que he hablado, ¿no? Por ejemplo, en una página web, pues verificar que en la página web hay una política de privacidad actualizada. Por ejemplo, si tenéis formulario o si tenéis contrato con los clientes, que tengáis la cláusula de protección de datos o el párrafo de protección de datos actualizado. ¿Qué te digo yo? Si tenéis redes sociales, que en las redes sociales también hay un enlace a la política, a vuestra política de privacidad de vuestra empresa. Porque si alguno de vosotros, por ejemplo, hacéis eventos, ¿no? O hacéis, ¿qué te digo yo? Una peluquería, por ejemplo, ¿no? Y por eso digo que me gusta el tema de que me digáis a qué os dedicáis o de qué son vuestras empresas. Imaginaos una peluquería, ¿no? Una peluquería, por ejemplo. Peluqueros que se hace foto con sus clientes, para que vea qué guapa han quedado, cómo se han pelado o qué bien pela y tal. Sube la foto a Facebook, ese peluquero, y ¿qué ocurre? Que esa foto ya se queda ahí para siempre. Esa foto no tiene un plazo de conservación. Nos despreocupamos. Esa foto desaparecerá cuando desaparezca Facebook. Si yo me arrepiento como cliente del peluquero y me enfado con él o no quiero no quiero aparecer en sus redes sociales, y al principio le dije que sí, pero después le digo que no y quiero revocar mi consentimiento, ¿cómo puedo hacerlo? Tengo un correo electrónico, ¿sabes? Me atienden en un plazo limitado en el tiempo, pues todas esas cosas tenemos que tenerlas controladas. Lo que no podemos esperar, Mera Luisa, es que el día que nos ocurre algo, es decir, uy, ¿esto cómo se hace? ¿O esto cómo lo atiendo? Porque entonces no estaremos cumpliendo razonablemente, ¿no? Entonces, pues me acuerdo, por ejemplo, en el caso de, que te digo yo, de un DJ, hablando de fotos, ¿no? DJ, típico DJ que contratan para bodas y que el DJ pues se dedica a hacer fotos y a subirla en su página web, para decir, soy DJ, contratame para las bodas. Y claro, pues se puede imaginar analizando el riesgo, ¿no? No es lo mismo que el DJ suba fotos del principio de la boda, o el principio, cuando empieza a poner música, a que ponga la foto de las 5 de la mañana, cuando hacíamos boda, que ahora no se puede hacer, ¿no? Pero a las 5 de la mañana te puedes imaginar que más de uno está con la corbata en la cabeza, ¿eh? Y más de una está ya descalza, bailando. Entonces, claro, si esa foto la sube en su página web o en su Facebook, le puede causar un perjuicio mayor a las personas que aparecen ahí que si lo saca con la corbata bien puesta ahí al principio, ¿entiendes? Entonces, pues, si tú DJ me sacas en tu página web, ¿yo qué puedo hacer para ponerme en contacto contigo y que retire la foto? Que me retire la foto en poco tiempo. O un incumplimiento muy clásico, María Luisa, otro incumplimiento muy clásico, Sí. es el mandar publicidad no deseada. Oye, es que he cogido datos de una persona en internet y le voy a mandar un correo electrónico a ver si me contrata. Y ahora, cojo los datos, tú me pasas todos los datos de las personas que se han apuntado a este webinar y yo les mando un correo cuando termine para ver si me contratan, ¿sabes? Pues eso evidentemente es un riesgo. Por no hablarte de si te metes en LinkedIn, ¿tú tienes LinkedIn, María Luisa? En mi caso no. Pues yo creo Yo soy muy que básica, Jesús. yo creo que haces bien, porque a mí en LinkedIn últimamente me piden amistad y ahora me ofrecen servicios. Mira, de hecho el último me cabreó mucho, y te lo digo en serio, porque el de hace 2 días se puso en contacto conmigo un señor diciéndome que me veía muy gordo y que le podía contratar para bajar peso, ¿sabes? Eso es LinkedIn por la cara. Y digo, bueno, yo, yo le puedo denunciar
porque Carlos me está diciendo que es el entrenador personal, que si tal y pascual, que es autónomo. Yo le denuncio y fácilmente le caen 2.000 o 3.000 euros por publicidad comercial no deseada. ¿Mm? Entonces, no sé, a ver qué más te preguntan por ahí, porque es que de cosas de estas te puedo explicar, te puedo Pues mira, contar. te continúo. Mira, has estado hablando del jefe de protección de datos y Marilú Ujú. nos pregunta si este jefe debe de estar en la Agencia Estatal de Protección de Datos registrado o solamente, pues bueno, pues una persona más interna dentro de la empresa. El coordinador, vamos a ver, yo he hablado del coordinador de protección de datos y del delegado de protección de datos, ¿vale? Y no me he querido meter ahí, porque claro, porque eso nos obligaría a hablar a otra hora de cuándo se necesita un DPD y cuándo no, ¿no? Pero si la empresa necesita un DPD, por ejemplo, en el caso de hospitales, ¿no? Te pongo el caso de un hospital, ¿no? Te pongo el caso de un medio de comunicación. Te pongo el caso de una empresa que tenga a lo mejor 200 trabajadores. Esos son casos muy pragmáticos de cuando se necesita un DPD, ¿no? O eso, lo que hablábamos, la Caixa, BVA, ¿no? Que son empresas grandes, Abengoa, yo qué sé, empresas, cuando hablamos de empresas grandes, las que se nos vienen a cualquiera telefónica, ¿no? Pues evidentemente estas empresas necesitan un DPD. Es más, un DPD, ya, yo no querría ser el DPD de estas empresas. Estas empresas necesitarán un comité, ¿no? Necesitarán un grupo de trabajo como DPD, ¿no? Pero ya después, las empresas que no estén obligadas a tener un DPD sí tienen que tener una persona que sepa cómo llevan el cumplimiento, ¿no? Si las empresas están obligadas a nombrar un DPD, como las que te he dicho, las que estén obligadas sí tienen la obligación de notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Mm? Y, por ejemplo, el caso de ayuntamientos, ¿no? Como te decía, que fue sancionado el de Sevilla por no tener designado un DPD. Sí. Pues los ayuntamientos todos están obligados a tener un DPD. Las hermandades todas tienen que tener un DPD, por ejemplo, ¿no? En el caso del ayuntamiento, como es administración pública en Andalucía, es el DPD, en la designación del DPD no se lo tiene que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, sino que se lo tiene que notificar al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que es la autoridad competente, ¿vale? Para las andaluzas, ¿vale? Pues muy bien. Mira, Jesús, ahora tengo aquí una pregunta que nos hace Marilú Romero. Yo no la entiendo. Si ella está aquí, bueno, pues puede participar porque dice algo así como dice, ¿nos podéis dar un ejemplo de la política actualizada? ¿A qué reglamento? No lo entiendo. Entonces, Ima- Imagino que hablará del Reglamento General de Protección de Datos, del RGPD. Hombre, yo no voy a hacer publicidad de ninguna empresa, ninguna entidad. Yo lo que te diría que podéis ver, por ejemplo, la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, o la página web del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que ahí tienen sus políticas de privacidad, pero que evidentemente, si copiáis, posiblemente no os sirvan, ¿m? Porque bien. sus tratamientos serán distintos a los vuestros. Ellos, por Sí. ejemplo, no tienen clientes, ¿sabes? Lourdes te hizo una pregunta sobre qué formación o titulación debería tener este delegado, pero acto seguido dice, respondida la pregunta, ¿vale? Me alegra, me alegra. La habré respondido ahí. Vale, vale, vale. Bueno, luego también nos dice otra persona, dice, pero es imposible contratar un profesional con conocimientos legales. Muchas empresas no pueden pagar dichos honorarios. Vale, Para nada, ahí te digo de primera mano sí, que eso es totalmente irreal, porque dependerá del trabajo que tenga la empresa. Vamos a ver, estamos hablando de que a lo mejor una pyme no necesita más de 2 horas o 3 horas de trabajo de un profesional. Entonces, claro, depende ya de la hora que se pague de ese profesional, pero a lo mejor con 100 euros, 200 euros, 300 euros, una pequeña empresa sí se puede adaptar perfectamente, por no sí, hablarte de empresas muy chiquititas, o sea, pues con mucho menos, ¿no? Ahora, evidentemente, si estamos hablando de una empresa que tiene, imagínate, como me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Tengo 200 trabajadores, tengo a lo mejor 10 páginas web, tengo comercio electrónico, tengo 50.000 seguidores en Facebook. Evidentemente, todo eso genera trabajo y genera riesgos, que cuanto más riesgos tenga la empresa, más tendrá que invertir
en protección de datos. Ujú. Y la prueba está en las sanciones. Hacer la cuenta. Hasta el 2% de la facturación anual si estamos hablando de datos que no sean sensibles, de nombre, apellido, correo electrónico, tal. Si estamos hablando de datos sensibles, en modo ideología, religión, creencias, vida sexual, pues si estamos hablando de datos sensibles, ideología, política, por ejemplo, ahí la sanción puede ser hasta el 4% de facturación. Evidentemente, si eres Facebook o si eres Twitter, pues es normal que la multa sea mayor a que si eres una SL o si eres un autónomo, ¿vale? Pero que al final la idea es que al igual que es normal el tener un asesor fiscal, María Luisa, porque yo creo que habla de un gestor, ¿no? Y el gestor que me lleva pues las nóminas, ¿no? O el asesor fiscal, ¿no? Al final, al igual que esto, las empresas se tienen que ir acostumbrando a tener también un delegado de protección de datos o un asesor en materia de protección de datos. ¿Vale? Pues Jesús, nos quedan dos preguntitas, ¿vale? Muy Y ya bien. que terminamos, no hay ninguna más. Dice, ¿con cuánta cantidad de volumen de datos habría que tener ese delegado? ¿Cómo se mide esa necesidad? Qué buena pregunta. ¿A Qué que sí? buena pregunta. Maravillosa, maravillosa. Pues me encanta la pregunta, pero la respuesta es la que da el reglamento europeo. Los tratamientos masivos. Cuando hablamos de un tratamiento masivo, es cuando haya un tratamiento de muchos datos personales. Entonces, claro, al final la ley no te da no te da un tramo, ¿vale, María Luisa? No te dice, si tienes más de 250 trabajadores, tienes que tener un delegado de protección de datos, ¿no? O si tienes más de 100 clientes, tienes que tener un delegado de protección de datos. Sino que eres tú, es cada empresa la que tiene que ser proactiva y la que tiene que decidir si tiene que tener un delegado de protección de datos o no. Entonces, por eso hablaba yo de que habría que tener un informe. Lo suyo sería tener un informe. Si eres una asociación con 50 socios, por ejemplo, evidentemente no necesitas un DPD. Si eres una comunidad de propietarios con 20 vecinos, que también me lo he encontrado, que han nombrado un DPD, no hace falta que una comunidad de propietarios tenga un DPD, por decirte algo. Hay vecinos que se aburren. Eso también. Y hay vecinos que denuncian a otros, los típicos que son deudores, y ponen la lista de morosos en el tablón del portal, o bueno, y sanciones de comunidad de propietarios te podría contar cosas graciosísimas, ¿no? Los típicos vecinos que ponen un circuito de videovigilancia y entonces pues los vecinos se pueden conectar en el canal 0 de su televisión al circuito de videovigilancia del bloque, ¿sabes? Eso nada más que pasa en Sevilla, ¿eh? Porque eso no lo he visto yo Sí, aquí nunca. sí. Y entonces, claro, pues estaba la vieja del visillo y estaba también el viejo que estaba todo el día conectado con la mesa camilla y viendo los vecinos que entraban y los que dejaban de entrar, ¿sabes? Entonces, pues ahí cayó una multa de 2.000 o 3.000 euros a la comunidad de vecinos, que evidentemente tenían que pagar todos los vecinos después, con la remesa. Mira, la última pregunta, Jesús, dice, nos lo dice María del Carmen, dice, yo soy trabajadora interna de la empresa. En un momento dado y partiendo de la base de que tengo plena libertad para realizar mis funciones, ¿cómo podría mi empresa justificar eso en caso de solicitarlo a la agencia estatal? El que no lo entiendo, ¿me lo puedes repetir, por favor? No Yo te lo entiendo repito. sí. Yo soy trabajadora Ayúdame interna a de la entenderlo. empresa. ¿No? Ah, lo estás leyendo, bien. No lo estoy leyendo, que me ayudes a aclararlo, María Ah, Luisa. es la última del chat, ¿no? Por si quieres verlo directamente. Sí. Te dice que ella es trabajadora interna en una empresa y dice que si en un Vale. momento dado, ¿cómo puede justificar su empresa? Uy, en el caso de que se lo solicite la Agencia Estatal de Protección de Datos. Entiendo que ella es la que Que no hace las entiendo, funciones. que le justifica el qué, que le justifica el qué. Que no sé. A ver, ya la he encontrado aquí. Espérate. La última. No tengo plena libertad. Es que no entiendo qué es lo que es eso, ¿sabes? María del Carmen sigue conectada. Partiendo de la base de que tengo plena libertad para realizar mis funciones. ¿Cómo debe justificar eso? Entiendo que ella es quien se encarga de las funciones de protección de datos en la empresa, ¿no? Si no es delegada de protección de datos, porque no tiene la formación, no tiene la categoría de delegada de protección de datos y es una coordinadora porque su empresa no está obligada, entonces no tiene que notificarlo a la agencia de protección de datos.
Si la empresa está obligada a designar un delegado de protección de datos, pues la empresa, evidentemente, pues sí tiene que notificarlo a la agencia. De hecho, que sepáis también que podéis ver en la página web de la agencia, podéis buscar, por ejemplo, venga, pues Telefónica, ¿cómo me pongo en contacto con el DPD de Telefónica? ¿No? Y entonces tú pones el nombre o pones el CIF de la empresa, que lo deberías de encontrar en el aviso legal de su página web, y te dice si tiene delegado de protección de datos registrado o no, ¿no? Así, CaixaBank, BVA. Entonces, claro, todas estas empresas pues tienen, ¿no? Al igual que, por ejemplo, he visto por ahí despachos de abogados que me preguntaban, bueno, pues fíjate, te voy a coger el despacho de abogados y yo creo que con esto ya terminamos, Sí. pero para que la gente se haga una idea, no es lo mismo que tu despacho de abogados se dedica al mercantil, porque con el mercantil lo que vas a tratar más que nada son datos de las empresas, ¿vale? Entonces, si te dedicas al mercantil, seguramente no necesitas un delegado de protección de datos. Pero como tu despacho se dedica, por ejemplo, al derecho penal, o imagínate temas de divorcio, pues ahí vas a tratar más datos de personas físicas, más datos personales. Como tengan muchos clientes o como tengan muchos trabajadores, es muy probable que tengas que designar a un DPD. ¿Vale? ¿Ves un poco la diferencia? Sí, sí. O yo, por ejemplo, mi despacho, ¿no? Yo soy autónomo, pero yo básicamente me dedico al tema de protección de datos. Pues esto es como si vendiera sillas y mesas. Mis clientes son empresas más que nada, o son autónomos, pero yo no tengo clientes que sean personas físicas, no me vienen como particulares. Entonces, claro, yo no estoy obligado a tener un DPD. Ahora, si yo, por ejemplo, asesoro a muchas víctimas de violencia de género, por ponerte un caso muy sensible, yo sí tendría que tener nombrado a un DPD, a lo mejor no a tiempo completo, pero sí tendría que tenerlo previsto, porque aquí la práctica es que si os denuncian, si tenéis un DPD designado, la empresa, o sea, la agencia, perdón, la agencia os va a dar un mes para contestar, le va a dar un mes al delegado de protección de datos para contestar. Es como si a la empresa le diera una vida extra, le va a dar más tiempo. Y además ya la empresa está demostrando que se está preocupando por cumplir. Ahora, si no tenéis designado un DPD, pues os da el tiempo que os dé para contestar, un mes o lo que sea, y ahí os jugáis la vida que tengáis, no tenéis vida extra. Jesús, ¿vale? mira, vamos a hacer un poquito más rápido porque la que te voy a leer ahora era la última, pero estoy viendo que está multiplicando. Yo os pido que nos escribáis más y vamos a ver si puede ser súper rapidito, te voy a tener que Es que esto da cortar. juego, María Luisa. La gente Sí, ahora pero tú te cuando... quieres mucho. Vamos muy rápido, ¿vale? Venga, Nos lo que tú preguntan, quieras. dice, si mi empresa solicita un servicio esporádico a un profesional, como puede ser un informático, ¿hay que firmar el contrato de tratamiento de datos? Es decir, ¿para servicios no habituales es necesario firmarlo? Sí, sí, es una pregunta muy buena y muy práctica. Felicidades por la pregunta, Bien. Te pongo otro ejemplo. No voy a decir informático, no me vayan a coger medio los informáticos, que ya me tienen, Yo los quiero mucho y además los necesito para trabajar. Te voy a poner el ejemplo del clásico becario, Vale. para que analicéis todo, ¿no? Viene un becario a la empresa y va a estar solo 2 días, o va a estar una semana. El típico becario extranjero, americano, va a estar una semana. Podemos hacer dos cosas. O que el becario no acceda a datos personales, ¿sabes? Que el becario, por ejemplo, maquete un póster de nuestra empresa, entonces ahí no hay riesgo ninguno. Ahora, como yo traiga al becario, que sea un estudiante de Derecho, y yo lo traiga a mi despacho, donde yo atiendo a víctimas de violencia de género, ese becario va a acceder al listado de clientes míos, ¿no? De víctimas de violencia de género. ¿Entendéis que ese becario tiene que firmar una confidencialidad? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas tú, María Luisa? Yo entiendo que sí. Pues exactamente. Pues con el informático es lo mismo, o con el community manager, o con el asesor fiscal. En el momento en el que acceda a vuestros datos personales, hay que hacerle firmar ese contrato de encargo de tratamiento. Os pongo el ejemplo En del... eso de hay que hacerle firmar, a mí me gusta más decir, hay que invitarlo a firmar. No, hay que hacerle firmar, María Luisa. ¿Por qué? Porque si no nos lo firma, la ley nos dice que somos responsables proactivos. Y si no nos lo firma, estamos obligados a contratar
a otra empresa, a otro profesional que cumpla con las garantías y que nos firme. Tú fíjate hasta dónde llega esto, ¿sabes? Perfecto, Jesús. Mira, siguiente. Y en relación al derecho al olvido, ¿qué nos puedes decir? Qué Derecho pregunta más al buena. olvido y protección de datos. Y aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel. Derecho al No olvido. esperaba menos. ¿Qué pregunta en derecho al olvido? Dice, referente al derecho al olvido, o sea, querrá decir, es que es muy escueta la pregunta, y entiendo, en relación con el derecho al olvido, ¿qué nos puede decir de la protección de datos? Hombre, que precisamente el derecho al olvido surge gracias a la protección de datos, ¿eh? El derecho al olvido es, para quien no lo sepa, el derecho antiguo de cancelación, ¿eh? Yo quiero que borren mis datos, yo ya no soy cliente de una empresa, me peleo con la empresa, quiero que borren mis datos, yo ya no soy trabajador de la empresa y han pasado más de 5 años, 4 años, la obligación legal que tenga la empresa, no quiero que tenga mis datos, no quiero que tenga mis correos electrónicos, yo puedo pedir que borren mis datos, ¿no? Pues el derecho al olvido es ese derecho de cancelación antiguo, que ahora se llama derecho de supresión, ¿eh? Pero aplicado a los buscadores, María Luisa, a los buscadores de Internet. Entonces, no sé si has probado alguna vez a buscarte en Google, a decir, a Sí. ver, ¿cuál es tu identidad digital, María Luisa? ¿Qué te has encontrado? Pues, Tu identidad digital es a ver qué encuentro yo si busco tu nombre y tus apellidos en Google. ¿Qué me puedo encontrar? pues mira, con lo celosa que soy yo de mi intimidad y de mi vida, lo Así, que sueles así encontrar me es gusta. temas Oye, relacionados con el trabajo, ¿eh? sí, ¿no? Con mi actividad ¿Mm? profesional, reuniones, conferencias, no mucho más. Y a lo mejor hay alguna foto, o sea, si le das, por ejemplo, en Google a la Sí, parte de imágenes, hay alguna sí. foto que no te gusta como sales. Por decirte algo. Muchísimas dudas. A Sí. mí me pasa mucho, me pasa mucho. ¿Sabes? Que en más de una se ve el botón de la camiseta, de la camisa a punto de estallar, ¿no? Pues entonces, yo tengo derecho a pedirle a Google que retire esa información, ¿vale? Entonces, si eso lo ha subido, por ejemplo, la página web de la SEA o la página web de FOE, yo le puedo pedir directamente a FOE o a SEA, mira, por favor, María Luisa, quítame esta foto, que váyatela como he sacado. ¿Eh? Pero muchas veces ocurre que FOE retira la foto, pero sin embargo, en el caché de Google sigue apareciendo, porque lo ha registrado Google. Entonces, yo tengo derecho a borrar esa foto de Google. ¿Eh? Y aquí estamos hablando de la foto un poco por animar esto por el cachondeo. Pero imagínate, como ha ocurrido en muchas ocasiones, que a lo mejor tú me buscas a mí y lo primero que sale en Google es una búsqueda, un resultado de buscando a Jesús Fernández Acevedo y te dice que yo debo dinero, ¿sabes? Que soy un moroso o que debo dinero a varias empresas que no he pagado o que he sido condenado por un delito de abuso sexual, por ejemplo, bueno, eso, de cualquier cosa, ¿no? De maltrato, de violencia de género. ¿Eh? ¿Qué ocurre con eso? Yo tengo derecho a que se borre, que es un tema muy delicado. Pues Jesús, Si yo, continuamos con ese tema, que eso es un seminario nuevo. sí, 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 sí. Siguiente. A Remedios dice que le ha quedado cristalino el tema de las páginas web, pero que te pregunta, debe tener en cuenta las redes sociales de su empresa, por ejemplo, Facebook. Exactamente, En exactamente. la misma ella dice que en la misma solamente informa de los servicios que presta o las noticias de interés de índole fiscal. Bien. Pero mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Remedios. Remedio, Remedios. remedio. Pues mira, remedio. Está bien que utilices Facebook, no está para eso. Pero sin darte mucho la tabarra, que sepas que eres corresponsable junto a Facebook de las personas que te siguen en Facebook. Entonces, para evitar riesgo, lo ideal sería que tuvieras tu página profesional, tu empresa tuviera una página profesional que no fuera el perfil de un particular. Eso para empezar, porque si no, incumpliría las condiciones de Facebook y te pueden borrar el perfil. Eso por un lado. Pero por otro lado, si tú haces esto para promocionar tu despacho, para promocionar tu empresa, es siempre importante que pongas el enlace a tu página web. Y además Facebook desde 2018 te da la posibilidad de poner el enlace directamente a la política de privacidad de tu web. Eso sí, miráis, en las opciones de configuración de Facebook, de las páginas de empresa, te viene ya como una categoría más. Si por lo que sea te denuncian y la agencia te inspecciona o te revisa, si ve que tú tienes el enlace a tu página web en donde
se supone que tienes tu política de privacidad, tu política de cookies, se te identifica como empresa, como responsable, pero además tienes un enlace directo a la política de privacidad para que los que te siguen en Facebook no se confundan, está demostrando que te preocupas mucho por cumplir. Entonces, si te enfrentas a una posible sanción, eso ya te ayuda a rebajar, atenuar la sanción. Y a lo mejor estamos hablando que en vez de 5.000 euros, oye, pues te multan con 1.000 euros, 600 euros, o que incluso te llega un apercibimiento y que no te multan. Entonces, pues esto que te explico es el cumplimiento proactivo. Estupendo. Oye, Jesús, yo no sé cómo hacer esto, porque la verdad que desde que dijimos que íbamos a parar se están multiplicando las preguntas, ¿vale? Te voy a leer una Esto es muy más bonito. y a partir de ahora tú marcas los límites, ¿vale? Mira, esta es larguita e intentaré hacer, porque no tiene muchas comas. Dice, si tenemos una plataforma que utilizan diferentes empresas como vía de comunicación con sus clientes finales, los datos de contacto de sus clientes se guardan en nuestros servidores, pero ellas, entiendo que son las empresas, pueden ver estos datos. Ay, que me ha escapado. Eso es complicado, ¿eh? Sí, Eso no, que me pero cuesta, es que no vienen los signos de interrogación ni las comas y me cuesta, ¿vale? Dice, claro. ¿necesitamos algún documento específico sobre el uso de los datos por parte de estas empresas, más allá del contrato de prestación de servicio con ellas, en las que se recoge que ellos tienen el tratamiento para que puedan vender a sus clientes, pero los datos son nuestros? Tela. A mí me suena que eso hay que estudiarlo bien. O sea, a mí me ¿A que sí? suena, me da la sensación que el contrato que tenéis no es, ojo, y claro, esto habría que leerlo, habría que ver el contrato y habría que estudiar el caso, ¿no? Pero me da la sensación de que hay que reforzar ese cumplimiento, ¿eh? Me da la Es sensación de que... Luis Alberto Melero, que en un momento dado, si quiere que te pasemos la pregunta, Ujú, ujú. Vale, vale, vale. Pero que ya os digo, que es que para estas cuestiones es para lo que sirve un DPD, ¿eh? Al igual que para el tema del compliance, para lo de que yo ya no hago compliance, por ejemplo, pero empresas que tengan que hacer el blanqueo de capitales, ¿sabes? Que tenga que ver el tema de igualdad, para eso sirve el compliance officer, ¿no? El delegado de cumplimiento. ¿Eh? Entonces, no, huella no, dactilar, por ejemplo, el control con la huella dactilar que da muchísimos problemas. ¿Eh? mira, tengo aquí, dice, yo tengo, en este caso es Esther, una empresa de eventos y bodas. Siempre en sus contratos lleva una cláusula de cesión de derechos de imagen para poder usarlo luego en su web o redes sociales. Lo tiene por escrito y firmado. ¿Eso es correcto? Es un tema también muy bonito, el tema de, bueno, una wedding planner, ¿no? A lo mejor, ¿no? No, o no te quiero, a lo mejor son más cosas. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones el tema de derecho de imagen se entremezcla con el tema de protección de datos, ¿no? Entonces, está bastante bien, porque muchos no lo hacen, pero sí te invitaría a que revisaras la parte de protección de datos, porque el tema de derecho de imagen, ¿durante cuánto tiempo es, por ejemplo? ¿Eh? Y además, los derechos que reconoce la normativa de protección de datos, acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, el derecho al olvido, esto que hablábamos, pues a lo mejor no se recoge convenientemente en la cláusula de cesión de derechos de imagen. ¿Eh? Ujú. Entonces, yo pienso, me aventuro a adivinar, que puedo estar perfectamente equivocado, pero me aventuro a adivinar que posiblemente esa cláusula necesite complementarse un poquito con la parte de protección de datos. Perfecto. Mira, en la siguiente pregunta me dicen que son un pequeño despacho de abogados y dice, ¿tenemos obligación de tener un delegado? Bueno, pues magnífica pregunta. Me remito un poco a lo que expliqué antes de Sí. si soy un abogado penalista o si soy un abogado civilista. ¿Eh? Si, por ejemplo, es un SIF, el despacho de abogados es un único SIF, si son varios autónomos que se juntan para montar el despacho. Entonces, claro, habrá que estudiar el caso. Yo entiendo que si sois un despacho de abogados considerable, si sois muy pequeño, no. Pero si empezáis a ser considerable, sí es conveniente que tengáis un delegado de protección de datos. Además, ha habido últimamente también sanciones curiosas a despachos de abogados. Lo que pasa que ahí no me he querido meter porque nos salíamos un poquito del tema de las pymes. ¿Eh? Pero al final no deja de ser una protección
adicional que puede venir muy bien. Mira, Antonia nos dice, como veterinaria, solo tiene los datos de su auxiliar en las nóminas. Muy Y bien. los demás datos que tiene, bueno, pues son de los clientes, ¿no? Nombre, dirección, teléfono y DNI. Claro, ves, María Luisa, mira, ahí te hago la pregunta, me viene muy bien este ejemplo, ¿no? Sí. Esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mujer? Antonia, Antonia. ¿Antonia maneja datos sensibles? sí, ¿no? Es veterinaria, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de los clientes tiene nombre, dirección, teléfono y DNI. Pero no tiene datos de salud. Los datos de No, salud son de los animalitos, ¿eh? No son de las personas. ¿Ves? No es lo mismo que un médico sí tiene datos de salud de los pacientes. Entonces, perfecto. por eso, para que te des cuenta que en muchas ocasiones nos da la sensación de que va a ser una cosa tan sensible y después no lo es tanto. Entonces, en el caso de Antonia es una veterinaria y como ella bien señala, lo más sensible de ella va a ser los datos de nómina, de vigilancia de la salud y similar de su De su personal. auxiliar, sí. Exactamente, exactamente. Pero claro, tiene que tener hecha la protección de datos, que entiendo que seguro que tiene cositas hechas. Ahora bien, vuelvo a deciros, cuidadito con las redes sociales, que es un clásico de los veterinarios, el hacerle fotos a los clientes con sus mascotas, y a lo mejor no pedirle consentimiento al dueño de las mascotas, ¿sabes? Hombre, Al propietario. ¿Eh? ¿Qué pasa? hombre, no se El lo gato hace y la el perro no nos mascota. va a denunciar, pero el Es que te propietario has sí. parado hoy a decir, bueno, digo, pero a la mascota no. Mira, me preguntan, me dicen que si se le puede preguntar a la agencia de protección de datos, en el caso de los abogados, en qué momento lo necesitan. Mira, Y que si se le puede, ya preguntar, continuamos, y si también se le puede preguntar a la agencia, en caso de duda, si lo deben o no designar. a la agencia se le puede preguntar. Se le puede preguntar por teléfono y se le puede preguntar por escrito. ¿M? Ahora bien, las opiniones de la agencia no son vinculantes. Entonces ahí lo dejo. De hecho, Vale. os invito a que hagáis la misma pregunta en distintos días. Veréis Mira, las aquí tiene una preguntas. pregunta de las buenas de notas, Jesús. A ver, pues Dice, yo ya el examen, yo con el no, aprobado. yo que ya has aprobado, ¿eh? Dice, en el envío de correos electrónicos comerciales, ¿podría legitimarse el tratamiento en base al interés Uh, legítimo? Uy, qué bueno, qué Ah, bueno. que sí. ¿Quién pregunta esto? Esto sabe de protección de datos. Mario Fernández. Hombre, Mario yo creo que es un compañero magnífico. Si ¿Lo es, conoces? No, no. creo que si es ¿Ah, Mario sí? Fernández, sí, se dedica compañero. Bueno, a ver, espérate, a ver si me va a denunciar por identificarlo, ¿no? No, deja, Pero deja. si es quien yo pienso, es un profesional excelente, sobre todo del compliance, ¿no? Y de la protección de datos, también de PD. Y me suena que por eso me hace esa pregunta del interés legítimo para cogerme bien, para cogerme bien. Pero el interés legítimo es una cuestión controvertida, ¿eh? Yo no he querido explicaros las bases de legitimación, porque eso sería ya para un nivel superior de protección de datos, ¿no? Pero que sepáis que existen distintas, digamos, justificaciones para tratar los datos, ¿no? Lo que la ley nos dice, distintas bases de legitimación. Una es el consentimiento, por ejemplo, lo que hemos hablado de las mascotas. Sí. Para hacer la foto del dueño con la mascota hay que pedirle el consentimiento para publicarlo en redes sociales, ¿vale? Pero, por ejemplo, a un trabajador habría que pedirle el consentimiento para hacer una foto y publicarlo en la página web. ¿Qué piensas, María Luisa? Ahora te hago yo el examen a ti. Sí, sí. Pues sí, por regla general sí. Habría que pedirle el consentimiento, a no ser que se venga contemplado en el contrato de trabajo. Ahora, a un trabajador hay que pedirle consentimiento para tratar sus datos de cuenta corriente, sus datos de nómina, pues en principio no, porque si no, a ver cómo le vamos a pagar, ¿entiendes? O hay que pedirle consentimiento al trabajador para, por ejemplo, hacerle el control horario. Pues no, porque existe una obligación legal, existe una ley que nos obliga a llegar al control horario, ¿no? Y entonces la cuestión es que, ya te digo, distintas bases de legitimación, el consentimiento, que existe un contrato, o que exista una ley, una obligación legal, ¿no? O con el tema del COVID, por ejemplo, ¿podemos hacer la prueba de COVID al personal de la empresa? Pues sí, por la ley de prevención de riesgos laborales, evidentemente. Ujú. Eh, son
fíjate, son casos muy bonitos y casos además que se nos complican muy específicos, ¿no? Y el interés legítimo, pues es una base de legitimación muy discutida, porque se utiliza como un cajón desastre en muchas ocasiones, ¿no? Pero el interés legítimo se puede interpretar de muchísimas maneras, pero hay que justificarlo. Entonces, se ha hablado desde el principio del RGPD que el interés legítimo podía servir para legitimar las acciones de marketing, ¿no? Por ejemplo, oye, que yo quiero, evidentemente, que la gente me contrate. ¿Puedo mandarle correos electrónicos? ¿Puedo mandarle correos electrónicos aunque no me den el consentimiento? Pues eso se puede basar en el interés legítimo, que es lo que se ha hablado durante mucho tiempo. A mí el interés legítimo me da muchísimo miedo. De hecho, las sanciones de los bancos que hemos hablado, en parte, son a causa de que han utilizado el interés legítimo para perfilar a sus usuarios, ¿eh? Para saber los gustos que tiene, para saber si están mejor o peor de dinero y ofrecerles que contraten un préstamo, ¿eh? O que se metan en una hipoteca, ¿no? Entonces, pues, desde mi punto de vista, para los correos electrónicos comerciales, en un principio no se podría legitimar el interés legítimo para mandar muchísimas comunicaciones, para hacer spam, sino que el interés legítimo nos valdría para hacer una primera comunicación, ¿eh? Por ejemplo, yo te escribo a ti, María Luisa, y te digo, mira, María Luisa, que si necesitas a alguien de protección de datos, aquí estoy yo. Si me Sí. quieres contratar, si quieres, te mando mis tarifas o te explico más mis servicios si me das tu permiso, ¿vale? Entonces, si tú me das tu permiso, si tú me das tu consentimiento para que yo te mande más publicidad de mi servicio, de mi negocio, Ujú. entonces yo ya te puedo enviar publicidad, ¿vale? Pero esa publicidad yo te la enviaría en base al consentimiento que tú me das. Pero ese primer correo que yo te mando, oye, María Luisa, oye, mira que me dedico a esto, ese primer correo sí lo podría basar en el interés legítimo, pero a condición de que solo te mande un correo, María Luisa. Lo Sí, que no sí. puedo hacer es bombardearte a correos, ¿eh? Como explicaba yo que me hacían en LinkedIn para decirme, oye, que estás muy gordito, a ver si me contratas y, ¿sabes? ¿Entiendes? Mira, nos quedan dos, ¿vale? Yo creo que Venga, vamos venga. a... Venga, mira. Esta me parece que Ve, también es de las A buenas, mí ¿eh? me gusta más esta clase en presencial porque después al final siempre nos tomamos una Ya. cervecita y eso es lo que nos va a faltar y ahí es donde la gente ya pregunta más todavía. Bueno, para la próxima cervecita Que quiera virtual. que se la tome en casa o Bien. en el despacho. Mira, dice cuando se realiza... Uy, Dios mío. A ver cómo... Espérate, voy a traducir un poquito la pregunta. Cuando se realice Bueno, el control horario, ¿vale? Con la huella digital de los trabajadores. uy, qué buena. Ay, ¿Esta también es de Mario? Te iba a no, decir no. Mario. Hay que hacer una evaluación de impacto. Perdona, que sí, para hacer la huella dactilar, para llevar a cabo el control Sí, laboral, ¿no? Con huella sí, dactilar, pues sí. sí, 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 sí. Yo entiendo que sí. De hecho, o sea, a mí no me gusta lo de la huella dactilar. Yo te confieso que yo no soy partidario, María Luisa, ¿eh? Y os explico por qué. Porque el tratamiento de la huella dactilar, ¿eh? Implica un uso de los datos más arriesgado. O sea, vamos a ponernos en el caso de que haya una brecha de seguridad, de que hackeen ese servidor de la empresa donde se guarda la huella dactilar. Si eso se hackea, si eso se filtra, si eso lo roban, ¿eh? La huella dactilar de los trabajadores va a estar por internet. Entonces, quiera que no, eso es un peligro. Ujú. Eso es un peligro. No es lo mismo que se filtre la huella dactilar a que se filtre nuestro nombre y apellido, nuestro correo electrónico. Bien. Entonces, claro, hay que ponderar, hay que justificar que es necesario o que es muy necesario utilizar la huella dactilar. Entonces, te pongo el ejemplo. Si tú en tu empresa tienes dos trabajadores, si tú tienes únicamente una sede, tienes un local o una oficina y dos trabajadores, poner el control horario por huella dactilar es una barbaridad. Porque estás poniendo en riesgo a dos trabajadores por algo que puedes, digamos, justificar o complementar simplemente con una cámara de videovigilancia, con un software, una aplicación que utilice la geolocalización, ¿sabes? Y un dispositivo concreto. Pero ahora, si me estás hablando que tu empresa, como me ha ocurrido a mí en más de un ayuntamiento, pues tiene a lo mejor 500 trabajadores y además estamos hablando de 5 o 6 sedes distintas donde un trabajador tiene que salir, tiene que pinchar en otra, y tiene que contabilizarse las horas que echa en el trabajo,
pues ahí sí podría estar justificado. ¿Para qué? Para que con tantos trabajadores, pues que no se tanguen, ¿no? Que yo me voy a desayunar y te doy mi tarjeta para que tú me piques a mí, y yo me escape por ahí. Ya para un control más férreo, pues sí se necesitaría o estaría más justificado que los 500 trabajadores pues tuvieran que identificarse por huella dactilar. Pero date Perfecto, cuenta Jesús. que son supuestos que hay que estudiar, ¿eh? Bien. Por eso es la evaluación de impacto en la privacidad o la PIA. Pero qué pregunta más buena. Aquí la gente sabe, ¿eh? Yo Bueno, ya me estoy agobiando, María Luisa. la que viene ahora es la última, ¿vale? Sí, no, es la última por lo que he estado mirando y la verdad es que la valoración general de todos los asistentes que les ha encantado. ¿Bien? Yo no me equivoco, Ah, muchas además no me lo gracias. estoy inventando, lo podéis ver todo porque el chat es algo que lo podéis ver todo. Mira, y la última, a modo de resumen, me dicen de, bueno, la típica empresa en la que tienen que hacer los reconocimientos médicos. El Uy, resultado de esos reconocimientos médicos, que tú sabes que para determinadas actividades hacen falta, o son necesarios, que si está considerado dato de carácter sensible. ujú. Pues vamos a ver, en principio depende de lo que ponga el reconocimiento médico, ¿no? Lo normal es que ponga apto o no apto. Entonces, claro, como tal, ahí no tiene que venir más información sensible. Pero en la práctica sí es una información sensible y tiene que tener unas medidas muy adecuadas. Porque imagínate que, María Luisa, a lo mejor imagínate que el resultado del reconocimiento médico es saber si el trabajador tiene COVID o no tiene COVID ahora en Ujú. estos tiempos tan sensibles que estamos viviendo, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué implica esto? Que, por ejemplo, hay que contratar a una empresa de vigilancia de la salud que cumple con la garantía en protección de datos, ¿vale? Sí. Entonces, claro, hay que ver bien el contrato que te ofrecen o tienes que mandarle tú un contrato con todas las condiciones, ¿vale? Perfecto. Mira, en relación con lo que estuvimos hablando antes de la huella digital, perdón, digital en los controles horarios, Sí, nos comentan de que algunos dispositivos transforman esa huella digital en un código alfanumérico y que en este caso, bueno, pues se entiende que es menos ofensivo. exactamente, es menos invasivo, es menos O, invasivo. O sea, entonces, claro, eso ya son perdón, medidas de correcto, seguridad invasivo. que ayudan a cumplir, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues claro, ya es menos dañino, ya puede ser más recomendable. Pero que hay que justificar, hay que ponderar y hay que ver cuántos trabajadores tiene esa empresa que se van a identificar por huella dactilar, ¿sabes? No Ujú. se podría conseguir el mismo resultado sin huella dactilar, con una tarjeta, con una aplicación, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues Jesús, ahora sí que hemos terminado. Me parece que hemos contestado todas. Si no se ha quedado alguna en el aire, es porque no me he dado cuenta. Sí, perfecto. Y Ahora mira estoy que viendo yo el chat, ahora estoy aquí el chat yo ya. sí que en algunas ocasiones te he cortado un poquito, pero Nada, contenta de que al genial. final se ha podido resolver todas. Yo te lo agradezco porque me has ayudado a bajar del mundo de la teoría y ir más a la problemática de aquí de la gente y de las empresas. Bueno, pues dicho esto, solamente queda despedirnos. Estoy encantada de cómo ha salido todo. Y depende de ti, Jesús, que Bueno, podamos volver a coincidir en otro webinar. Yo pues encantada cuando por mi queráis, parte. y a mí me ha encantado, la verdad, y además las preguntas han sido muy, muy interesantes, realmente. Entonces, pues me quedo a vuestra disposición y tú sabes, con sectores concretos, con las preguntas concretas que quiera poner la gente, de maravilla. Si al Bueno, final la protección de datos es más bonita de lo que parece, lo que pasa es que hay sí. que dedicarle tiempo. ¿Mm? Pues dicho ¿Vale? esto, damos por terminada la sesión y reiterar en daros las gracias por haber estado aquí esta tarde. Yo creo que es el primero que yo hacía desde Huelva, desde FOE, en horario de tarde y me parece que el horario no está nada mal, casi no está nada mal, que ha sido un acierto. Pues, Seguramente repetiremos. pues Pues muchas nada, gracias también muchísimas gracias a a ti todos. por moderar y dirigirme y muchísimas gracias a todas las personas que han asistido y además por hacerlo tan, tan ameno. ¿Eh? Así Venga, que pues ya solo queda mandar las encuestas. cuidado mucho y darle mismo al cumplimiento normativo, ¿vale? Hasta Hasta otra. luego. Adiós. Adiós, María Luisa, adiós.